la sesión para que quede grabada para todos los demás participantes que no puedan conectarse. Ok, excelente. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Bueno, dentro de los planes de alimentación o las dietas que en la actualidad se utilizan, la realidad es que hay mucha controversia. No hemos podido, imagínense, como seres humanos hemos llegado a muchas cosas, ¿no? Pero no nos hemos podido poner de acuerdo en relación a la alimentación. Es decir, hay gente que dice que de repente comer fruta es malo. Hay algunos estudios que correlacionan la carne con el cáncer, por ejemplo, pero hay otros que de repente dicen que no, que el comer fruta sin problema está excelente, ¿no? Y de repente hay otros estudios que dicen que igual que la carne no ocasiona o no tiene ninguna correlación con factores de riesgo de cáncer. Entonces, al haber tanta controversia en los estudios científicos, que es donde basamos nosotros, los profesionales de la salud, nuestros tratamientos o los planes de alimentación que yo les doy a mis pacientes, pues lo que he optado por hacer para no generar esta discrepancia y que mis pacientes entiendan el tratamiento es, literalmente lo digo de la siguiente manera, no es regresarme al pasado, nos vamos a regresar al pasado para formar nuestro futuro. Y específicamente nos vamos a regresar a esta época, a la época paleolítica. Esto fue hace 200.000 años. ¿Y por qué específicamente en esta época? Porque en esta época no hay evidencia científica de que las personas de aquel entonces tuvieran enfermedades metabólicas. Además de que no había enfermedades metabólicas como por ejemplo diabetes, hipertensión, eh, problemas de obesidad, cardiovasculares como infartos, este tipo de cosas que nos están matando en la actualidad, pues entonces, al no haber este tipo de enfermedades, a la gente, a los investigadores les llama la atención y deciden investigar qué estaba sucediendo en esta época, ¿no? Si éramos los más atléticos y los más saludables, pues qué características tenía esta gente que les permitía estar de esta manera. Y descubren principalmente tres características que son de las que más, bueno, de las que vamos a estar platicando durante este reto y lo que vamos a estar haciendo. Una, obviamente, la alimentación, otra, el ejercicio, y otra que esta gente tenía una característica que hacía que de repente no comían tan seguido, no hacían tantas comidas. A lo que le podríamos llamar un poquito de ayuno, ¿no? Hacían un poco de ayuno estas personas. Entonces, acuérdense, las tres características que tenían esta gente es que su alimentación, la forma en la que se movían, el ejercicio que hacían, obviamente como éramos cazadores y recolectores, en las actividades que hacíamos pues ya estaba implícito el ejercicio, ¿no? Y otra también, que pasábamos un poquito de ayuno, que no comíamos tan seguido, todo lo contrario a lo que nos han dicho de repente, ¿no? Que tenemos que estar comiendo 5 veces al día y cada 2 horas. Esta gente no comía tan seguido. No había disponibilidad de alimentos, no había conservadores, no había refrigeradores, no había transporte, no era como que ibas al refri, abrías el refrigerador, agarrabas un yogur y te lo comías, ¿no? Antes no existía eso. Esta época fue hace 200.000 años. Ok, ahora, si esta gente era tan saludable, ¿qué sucedió? ¿Por qué no se mantuvo de esta manera? ¿Y por qué también su estructura física fue cambiando? Y fue cambiando, y específicamente nos vamos a brincar a otra época, que fue en el Neolítico. En el Neolítico dejamos de ser nómadas y nos hicimos sedentarios. Al hacernos sedentarios, eh, obviamente requeríamos dos cosas específicas. Una, agricultura y otra ganadería. Es decir, como ya nos establecíamos por poblaciones, voy a mencionar aquí en Tula, por ejemplo, se establecieron los toltecas, ¿no? Y al establecerse los toltecas aquí, imagínense que llegaban 200.000 personas a Tula. Y de repente lo que había en el entorno, lo que había en la naturaleza, se acababa, no lo acabábamos. Porque pues obviamente le entrábamos todos los días, cazábamos, recolectábamos. Pero a los toltecas les gustó este lugar y decidieron quedarse aquí, ya no moverse a ningún otro lado. Para poder establecerse aquí, aunque nos acabáramos lo que había en el contexto, teníamos que pues generar nuestra propia comida, ¿no? Y la forma de hacerlo era con la agricultura y con la ganadería. Entonces los toltecas empezaban a cultivar, sembraban hortalizas, sembraban varias cosas y aparte tenían a sus animalitos, ¿no? Ahí pastando y los iban cuidando. Ok. En el caso de la ganadería no había tanto problema, porque los animalitos que comíamos eran totalmente naturales, ¿no?
comían un gusanito, las gallinitas comían gusanito y ponían sus huevitos, ¿no? Las vaquitas que pastoreábamos literalmente comían pastito, ¿no? Entonces no había tanto problema con la ganadería. Pero en la agricultura, y con la agricultura hace 10.000 años, en la época neolítica, marca la diferencia totalmente en nuestra salud. Empezamos a incluir cosas que no comíamos en el paleolítico. ¿Y qué cosas empezamos a comer? Específicamente empezamos a comer y empezamos a cultivar maíz, trigo, arroz, frijoles, lentejas, avena, amaranto, quinoa. Eh, a esto se le conoce como cereales y leguminosas. Estos dos tipos de alimentos en el paleolítico, sí, hace 200.000 años no los comíamos. Y eso fue lo que nos permitió que en esta época, en el paleolítico, fuéramos las personas más saludables. Cuando en el neolítico empezamos a incluir cereales y leguminosas, hay un cambio radical en nuestra salud. De hecho, el antecedente que hay en el neolítico, en esta época, es que se menciona por primera vez una enfermedad metabólica y se menciona por primera vez la diabetes mellitus. De hecho, diabetes es de origen egipcio, por el origen de su palabra o por la etimología de la palabra. Diabetes quiere decir orina o exceso de orina. Y mellitus quiere decir miel, su nombre lo indica, ¿no? Entonces en esta época ya hay evidencia de que empezamos a tener problemas metabólicos. Específicamente la primera enfermedad que se menciona hace 10.000 años, imagínense, hace 10.000 años, fue la diabetes mellitus en Egipto. Algo así sucedió, ¿no? Imagínense que había un doctor que curaba con hierbitas y daba tecitos y así como fue uno de los padres de la medicina, ¿no? Y este señor se dio cuenta que cuando la gente iba al baño, formaba como una especie de capita de caramelo. Y dijo, ok, tienen diabetes mellitus, tienen la orina o tienen exceso de orina dulce o orina mielada. Eso quiere decir diabetes mellitus. Entonces, a lo que voy con esto y a lo que hace referencia o trato de hacer referencia con estos antecedentes es que en esta época que incluimos ciertos alimentos que nuestro cuerpo por evolución no estaba acostumbrado a comer, empezaron o se detonaron las enfermedades metabólicas, precisamente la diabetes mellitus. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la forma o con el reto que vamos a hacer? Voy a detener un poquito la presentación. Y voy a poner otra, porque vámonos directamente a cómo va a ser nuestra alimentación ahora. Déjenme ver. Ok, perfecto. Creo que sí. Listo. Bueno, vamos a hablar específicamente de tres cosas. Y estas tres cosas nos van a llevar o nos van a dirigir a llevar una alimentación similar a lo que les platicaba, ¿no? A la gente del Paleolítico, a lo que hacían y comían en aquel entonces. Y vamos a hablar específicamente de los tres macronutrientes, que es el azúcar, la grasa y las proteínas. Con azúcar me refiero también a los carbohidratos complejos. Ahorita lo vamos a ir viendo en las imágenes. Ok, y es importante entender que el azúcar, como tal, al azúcar se le llama el azúcar de mesa, que es la sacarosa. Pero hay ciertos alimentos que tienen una relación, y ahorita lo vamos a ver en una tablita, que te suben o mueven la glucosa en sangre comparado con cierta cantidad de azúcar. Ahorita lo vamos a ir viendo detenidamente, pero para que lo podamos entender más, vamos a ir viendo ciertos alimentos que tienen azúcar o que pueden convertirse o elevarnos la glucosa en sangre. Los refrescos, por ejemplo, las bebidas deportivas también, por ejemplo, unos postrecitos. También, obviamente, los dulces no se quedan fuera de este enlistado, ¿no? Los cereales, aunque también son muy ricos en azúcar, también tienen ciertos carbohidratos que en sangre se van a convertir en azúcar. Ahorita se los voy a mostrar en la tablita. Por eso, y fíjense, ¿no? Pongo esta imagen porque hace 3 años prácticamente, Cristiano Ronaldo sacó las cocas de la mesa donde le estaban haciendo la entrevista, ¿no? Y dijo, hay que tomar agua. Y uno pensaría, y tenemos esa creencia, que de repente la gente que hace mucho ejercicio podría ingerir cantidades grandes de calorías, ¿no? Podría de repente tomarse una coca para que me dé más energía.
Cristiano Ronaldo es de los deportistas de más alto élite, por así decirlo, o de mejor desempeño para su edad. Y él sabe precisamente que estar comiendo cantidades grandes de azúcar, aunque haga demasiado ejercicio, no le funciona. Hace algunos años, la verdad es que no recuerdo específicamente cuánto tiempo, pero fue hace yo creo que como unos 10 años o un poquito más, hubo una época en la que de repente se estaba viendo que los jugadores de fútbol se desmayaban en el campo y les daba un infarto. Y eso tuvo mucho que ver y se pusieron a estudiar y vieron que era o estaba muy relacionado con el tipo de alimentación que hacían y el tipo de ejercicios también. Pero bueno, ya ahorita lo vamos a platicar un poquito más detenidamente. Ok, ahora también aquí hago hincapié, esto que se ve aquí son harinas, no específicamente harina de trigo, también puede ser harina de avena, harina de maíz, y lo pongo dentro de este enlistado porque esto también al final se va a transformar en azúcar en nuestro cuerpo. Esto lo vamos a ver. También el pan, la tortilla, la pasta, son otros alimentos que de repente creeríamos que no tienen tanta azúcar, pero que al final por el proceso de digestión se van a transformar en azúcar en nuestro cuerpo. Obviamente también este tipo de alimentos, hay algunos que tienen ya azúcar incluida como tal, la sacarosa, pero que también por el proceso de digestión se van a convertir en azúcar. Por ejemplo, uno diría, ¿los chetos son azúcar? Pues sí, los chetos se van a transformar en azúcar en nuestro cuerpo. Al ser carbohidratos y harinas, se van a transformar en azúcar, ¿no? Y aparte todo lo demás que tienen. Pero realmente también son muy ricos y su principal característica es que son carbohidratos y se van a transformar en azúcar en nuestro cuerpo. Ok, ahora también es importante mencionar que hay cosas que ya como tal tienen azúcar, ¿no? Tienen la fructosa y la sacarosa. Y entonces al final también estar consumiendo un exceso de este tipo de alimentos no es benéfico. También lo vamos a ir viendo, miren. También los cereales y las leguminosas, que ya hablamos un poquito de las harinas también. Los frijolitos, las lentejas, al final también en nuestro cuerpo se transforman en azúcar. Y este es de las cosas más importantes que vamos a ver el día de hoy. Es una tablita de alimentos. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde trataron de ver o comparar la cantidad de azúcar o la reacción que tienen ciertos alimentos en nuestra glucosa en sangre. No quiere decir que el arroz sea igual a 10 cucharaditas de azúcar, pero hicieron el comparativo y vieron que esa cantidad de arroz comparado con 10 cucharaditas de azúcar podría detonar la misma glucosa en sangre o una relación similar o una glucosa similar en sangre estos dos tipos de alimentos. Y aquí dice, ¿no? En la esquinita se alcanza a ver que dice arroz basmati. El arroz basmati es el arroz que solemos comer, el arroz blanco. Y 150 gramos de arroz en comparación con el azúcar detona nuestra glucosa igual que 10.1 cucharaditas de azúcar. O sea, 150 gramos de arroz tiene una equivalencia a 10.1 cucharaditas de azúcar. ¿Cuánto es 150 gramos de arroz? Es un platito, así chiquito. De esos que nos sirven cuando vas a la cocina económica, que te sirven una porción de arroz. Más o menos eso es 150 gramos de arroz. Y de repente podrías preguntarte, bueno, ¿cómo es que el arroz o tan poquito arroz se transforma en tanta azúcar? Lo que les comentaba, por el proceso de digestión, 150 gramos de arroz, si pudiéramos verlo un arrocito en el microscopio, se vería como una especie de cadenita, como si fuera una cadenita de esas para amarrar a los perritos, una cadenita de metal, y se ven unos pequeños eslabones. Cada uno de los eslabones de esa cadena, que es inmensa, son glucosas. La glucosa, estos carbohidratos empiezan a digerirse en nuestra boca. Tenemos unas enzimas que se llaman amilasas y el proceso de digestión comienza en la boca. Después llega a nuestro estómago, el estómago sigue digiriendo esto, sigue cortando sus eslabones. Empieza a cortar la cadena y se vuelven cadenas más pequeñas. Después en el intestino termina de digerirse por completo y se vuelven eslabones totalmente, quedan los eslabones sueltos. Entonces ese arroz que comemos, a pesar de que no sabe dulce, en el intestino termina siendo azúcar y se absorbe totalmente al torrente sanguíneo como pura glucosa, ¿no? El comparativo de 10.1 cucharaditas. Una papita blanca son 150 gramos, una papita promedio, una papita normal, se transforma en 9.1 cucharaditas de azúcar. Un platito de sopita de pasta o de espagueti se transforma en 6.6 cucharaditas de azúcar. 80 gramos de maíz, que equivale a lo que más comemos los mexicanos, ¿no? Cada tortilla equivale más o menos como a 40, 30 gramos, dependiendo del tamaño de la tortilla, pero aproximadamente cada tortilla de maíz tiene 2 cucharaditas de azúcar.
Los guisantes, que son los chícharos, 1.3, un platanito promedio, 5.7 cucharaditas de azúcar, una manzana 2.3, un pan doble cero, aunque sea integral, y en la mañana me levanto y me hago mi pan integral porque creo que es de las cosas más saludables que pueda comer. La realidad es que no lo es, ¿no? No es así. Un pan integral equivale o se transforma a 3 cucharaditas de azúcar. Entonces te haces un sándwich y ya estás jambándote prácticamente 6 cucharaditas de azúcar. Ok, ahí abajo también los últimos dos alimentos se menciona el brócoli y el huevo. Estos dos alimentos tienen un contenido muy bajo de azúcar. Y específicamente ahí hay otra tablita que dice que otros alimentos en un rango glucémico muy bajo son el pollo, el pescado, las almendras, las setas. ¿Qué creen que comían hace 200.000 años? Pues lo que estaba en este cuadrito, cosas que casi no tenían azúcar. Eh, Recuerden lo que les decía, que el arroz, de repente tampoco comíamos espagueti, tampoco comíamos maíz, tampoco comíamos pan en aquel entonces. Hace 200.000 años nuestra alimentación era libre de esto, lo cual permitió que la gente no tuviera problemas metabólicos. En muchas ocasiones tenemos la creencia que estamos comiendo mucha grasa, ¿no? O que tenemos que estar contando nuestras calorías porque eso es necesario para llevar una buena alimentación, ¿no? Pero la realidad es que no, que lo que nos está ocasionando un problema de salud es estar consumiendo estas cantidades grandes de azúcar. Imagínense una persona que en la mañana se desayuna un atole de guayaba con 2 tortas de tamal. Después en la tardecita, bueno, ya en el transcurso de la mañana se vuelve a comer, se come una fruta, por ejemplo un plátano. Luego ya a mediodía desayuna bistec en salsa roja con papas y 5 tortillas, arroz y frijoles, ¿no? Y un vaso de refresco. Y luego en la comida, perdón, en la cena de nuevo algún guisado, huevito por ejemplo con jamón, con tantitos frijoles y otras 5 tortillas y de repente un café con leche y azúcar. La cantidad de azúcar que estamos ingiriendo es demasiada. Estamos sobrepasando el consumo que teníamos en la época paleolítica. Y lo que comíamos de azúcar, cabe mencionar, en esa época eran principalmente frutas. Frutas y de repente comíamos un tubérculo, por ejemplo una papa. Era lo que comíamos. Entonces nuestro consumo de azúcar era extremadamente bajo en comparación a lo que estamos haciendo ahora. Lo que nos está enfermando realmente es la cantidad tremenda de carbohidratos y azúcares que estamos comiendo. A veces queremos echarle la culpa a otras cosas, ¿no? De repente a la grasa, de repente estamos comiendo mucha proteína, ¿no? Mucha carne. Y no, realmente lo que nos está enfermando en la actualidad es comer estas cantidades tan grandes de azúcar. Ok, ahora es importante también platicar un poquito acerca de la grasa que vamos a estar consumiendo, porque hay de grasas a grasas. Entonces de repente las que más consumimos son las grasas amarillas, ¿no? Este tipo de aceites, que ahorita los vamos a ir viendo. Y ahora, a esto súmale que estos aceites, ahorita se los voy a platicar, no son tan buenos y de repente los estamos comiendo fritos, ¿no? Unas papitas fritas, unos churritos, un pan dulce que llevan de este tipo de aceites. Ok. Y, y literalmente yo clasifico los aceites en dos, específicamente en dos, y así brevemente, ¿no? Una, que son los aceites literalmente que no sirven para nada, yo les digo, son los aceites malos, ¿no? Y otra, los aceites buenos. Y dentro de este listado de los aceites malos está el girasol, el aceite de girasol obviamente, el aceite de soya, el aceite de canola, el aceite de maíz, el aceite de cártamo. Ahora, y eso es importante mencionarlo, ¿por qué este tipo de aceites o por qué los amarillos, a pesar de que, no sé si se alcanza a ver, ¿no? De repente dice sin transgénicos y luego dice aceite de origen vegetal, y no tiene colesterol, ¿no? Y te lo venden como muy saludable. Entonces de repente la gente al guiarse por este tipo de publicidad se va sobre este tipo de aceites. De los que más se consumen es el aceite de soya, por ejemplo, o el aceite de canola, y que desde mi punto de vista son de los peorcitos. No sé si ubiquen específicamente la canola, pero realmente la canola en la naturaleza no existe. Es una bolita que se parece o es muy similar al maíz. Y es un carbohidrato transgénico, por así decirlo, como especie de injerto. Bueno, pero una de las características de los productos o de los, eh, por así decirlo, del producto específicamente, porque no me atrevo a decir que sea un alimento como tal, donde sacan estos aceites, por ejemplo, en el caso de la canola, no son ricos en grasa o no son ricos en aceites.
Su principal característica de la canola es ser rica en carbohidratos. Entonces, tampoco la soya, el aceite de soya lo sacan de la soya y la soya no es rica en grasa realmente tampoco. Y menos el de maíz, ¿no? ¿Cuándo han visto que al elote le salga grasa o le salga aceite? Pues tampoco. El cártamo tampoco es tan rico en aceite. El aceite de girasol, sí, la semillita de girasol sí tiene un poquito más de aceite, pero realmente poder extraer cantidades grandes de ahí es muy complicado. No es tan sencillo extraer cantidades tan grandes de aceite de la semillita de girasol, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para poder extraer los aceites, los amarillos que les mostraba anteriormente, es literalmente tienen que llevar un proceso químico y un proceso físico. Elevan las temperaturas demasiado y también ponen algunos solventes para que vayan liberando todo esto o este poquito de aceite que sacan de, bueno, bastante aceite que sacan, pero de toneladas y toneladas de maíz, de soya, de canola, ¿no? Este proceso de temperatura y proceso químico que llevan a cabo estos aceites hace que estos aceites literalmente pierdan sus propiedades benéficas. Estos aceites tienen unos dobles enlaces que se llaman poliinsaturaciones. Cuando pasan por estos procesos, esas poliinsaturaciones, perdón, se rompen y cuando tú los vuelves a cocinar, se les pega hidrógeno, se les pega oxígeno. A eso se le llama grasas trans. Ese tipo de aceites sí son los que nos dañan, los que nos inflaman y se pegan en las arterias, ¿no? Ahora, ¿qué aceites sí vamos a utilizar? En el enlistado de los aceites buenos está el aceite de olivo. ¿Cuál es el motivo por qué el aceite de olivo sí lo podemos utilizar para cocinar? Eso es importante porque de repente se tiene la creencia que el aceite de olivo no se puede cocinar porque pierde ciertas propiedades. Todo lo que cocinamos, absolutamente todo, la carne, las verduras, todo lo que se cocina pierde ciertas propiedades. La realidad es que el aceite de olivo en crudo tiene muy buenas propiedades también. Entonces mucha gente y se ha generado este paradigma de que cocinarlo va a hacer que pierda sus propiedades y ya no podamos comerlo. No, la realidad es que pierde un poquito de propiedades, como todo lo que cocinamos. Pero si pudiéramos comparar este aceite con los otros que les acabo de mencionar, 1000 veces este para cocinar, ¿eh? 1000 veces. Entonces el aceite de olivo se puede utilizar para cocinar. ¿Qué otro aceite? También se puede utilizar el aceite de aguacate. ¿Qué otro aceite? También se puede utilizar el aceite de coco. La mantequilla. Mantequilla, ¿eh? Importante que sea mantequilla y que no sea margarina. Por mencionar una marca, por ejemplo, la marca Iberia, pues es margarina. Ok, y aunque de repente aquí hay quienes no me creen, la manteca de cerdo es 1000 veces también mejor que los otros tipos de aceite, los aceites amarillos, ¿no? Ahora, ¿por qué estos aceites sí son buenos o por qué estas grasas son buenas y los otros no? Porque la forma en la que se extrae el aceite de olivo es literalmente la aceituna la limpian, la meten en una prensa, la apachurran y sale el suerito, ¿no? Y ese suerito es el aceitito que comemos, ¿no? Nada más dejan separar un poquito el agua, porque también tiene un poquito de agua, de la grasa, y listo, es el aceite de olivo. Lo mismo pasa con el aguacate, se limpia, se apachurra y listo. Lo mismo pasa con el aceite de coco, se limpia el coquito, lo apachurran, lo meten en una prensa y sale la grasita, o nada más lo ponen a secar un poquito y eso es y así se obtiene la grasita o el aceitito de coco. Ok, la mantequilla lo mismo, nada más que el proceso de la mantequilla es literalmente la leche, le dan una pasteurizada, por así decirlo, se le quitan bacterias y todo, y la meten en una maquinita que está dando vueltas, puede ser hasta una batidora. Está la batidora dando vueltas y dando vueltas, batiendo literalmente la leche, y de repente se ve la separación de la mantequilla del suero de leche, y esa es la mantequilla. Ok, y en el caso de la manteca, pues lo mismo, ¿no? Nada más es el pedacito del puerquito, lo derriten tantito y lo almacenan. Entonces, sí es importante mencionar esto porque estas grasas toleran temperaturas altas. Cuando tú las metes a cocinar, no se descomponen o se destruyen como las otras, como la de los aceites amarillos. Son muy estables al calor. Y eso permite que cuando las ingieras vayan o tengan una estructura similar a que cuando las extrajeron de los alimentos de donde vienen. Ok, ahora también es importante mencionar que la grasa no solo se encuentra en los aceites, ¿no? También se encuentra en este tipo de cosas, las semillas, el aguacate, algunos quesos, por ejemplo, también son ricos en buenas grasas. Ok, ahora en el caso vamos a hablar también específicamente de las proteínas. En el caso de las proteínas, pues obviamente está la carne magra,
Los quesos también, el huevo, las semillas también tienen un poco de proteína, hasta la leche podría tener un poquito de proteína. Solo en el caso de la leche, yo hago la recomendación, hay que disminuir su consumo lo más que se pueda, 2, 3 veces por semana estaría bien de repente, o de repente podríamos evitarlo. Que de hecho para el reto muy probablemente vamos a estar evitando la leche, ¿eh? Ahora, también es importante, fíjense aquí, específicamente la imagen que se ve de esta leche, de este tipo de leche, que ni siquiera es leche, es un producto lácteo. Hay que tener cuidado con esto. Si queremos consumir un poco de leche, no podría ser este tipo de productos. Ya no es leche, es producto lácteo. ¿Y por qué es producto lácteo? Porque al menos el 50-30% está conformado por grasa vegetal. ¿Qué grasa vegetal? La grasa de los aceites amarillos, lo que les enseñaba hace ratito. ¿Ok? Ahora, fíjense, siempre, de repente mis pacientes, me parece que se va a terminar la sesión. Si nos llega a sacar, voy a detener la sesión y les voy a mandar otro enlace para que se conecten de nuevo, ¿eh? Pero les platico un poquito de esta historia o metáfora que me gusta contar. Imagínense que hay un científico y de repente el científico tiene un laboratorio, ¿no? Y en este laboratorio tiene muchos libros, constantemente